Hola, mi nombre es Omar Porras y voy a hablar acerca de mi ejercicio de Biot-Savart. Vemos el planteamiento del problema en donde nos piden hallar en el punto P el campo magnético que es generado por este alambre, ¿sí? Analicemos y esto vemos que el campo magnético, el alambre, tiene tres secciones, rectilínea, curva y otra rectilínea. Las rectilíneas no van a generar campo magnético sobre el punto P, ya veremos por qué. Sin embargo, la curva sí va a generar campo magnético. Desarrollo del problema, tenemos la fórmula para calcular el campo magnético y vamos a empezar a desarrollar por el tramo 2, vemos que por el tramo 2 tenemos que aplicar un cambio utilizando la longitud de arco. En este caso, el de L pasa a ser R, que es la distancia, por el diferencial de ángulo. Además, para terminar de calcular la fórmula, necesitamos el ángulo entre el diferencial de L y R, que es la distancia. En este caso son perpendiculares, entonces el ángulo es de 90 grados. Integramos en ambos lados y nos queda como resultado esta siguiente fórmula, donde el campo magnético es igual a μ sub 0 sobre 4pi, la integral de 0 a θ de intensidad por R por el diferencial del ángulo entre la distancia al cuadrado, que es R mayúscula. ¿Sí? Aquí ya hicimos nuestro cambio utilizando longitud de arco, que queda distancia por el diferencial de θ. Y también tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. En este caso, como vamos a ver aquí, en este caso la intensidad de corriente va así y pasa por el tramo curvo así. Entonces hacemos así y vemos que el campo magnético va hacia adentro de la hoja o hacia adentro de la pantalla. En este caso, el vector campo magnético es menos K. ¿Sí? Ahora resolvemos la integral, ¿sí? Y nos queda que también dentro de la integral podemos cancelar R con R cuadrado. Entonces nos queda nada más esto. La integral de 0 a θ de intensidad por el diferencial de ángulo entre R. Diferencial de θ entre R. Sacando las constantes, solo queda dentro de la integral el diferencial de θ. Entonces, el diferencial de θ, la integral de eso es θ. Entonces, ahora evaluamos los límites de integración, 0 y θ, y pues θ es igual a θ, y 0, θ es igual a 0, entonces queda 0. Ya evaluando los límites de integración, vemos que por el límite inferior, vemos que anula toda la ecuación, entonces no queda nada. Sin embargo, el límite superior no anula nada, entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera, donde B es igual a μ sub 0 por I entre 4pi por R, por el ángulo θ, ¿sí? Recordemos que R es la distancia entre el diferencial de longitud y P. Entonces, eso ya sería para el tramo 2. Ahora vamos a explicar por qué el tramo 1 no produce campo. Primero tenemos que, aplicando la misma fórmula, si el ángulo que queda entre P y R es de 180 grados, entre P y el diferencial de longitud es de 180 grados, entonces es igual a 0. Y esto pues anula toda la ecuación. Por eso es que tanto tramo 1 como tramo 2 no producen campo magnético. Y pues ya tenemos que el que produce campo magnético es el tramo curvo, que ya lo resolvimos aplicando la longitud de arco y resolviendo la integral. Y nos quedó esta expresión, donde B es igual a μ sub 0 por I sobre 4pi por R, que es la distancia, por el ángulo θ. Esto ha sido todo. Muchas gracias.